Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a explicarles sobre la ley de Ohm. Bueno, nuestro equipo está conformado por Álvarez Cervantes Gretel, Castro González Francisco, Gómez García Andrea, López Ramírez César Osvaldo, Morales Pérez Ulises, Muñoz Figueroa Carolina, Ramírez Ortiz Estefani, Reyes Nájera Gabriela Montserrat y Rivera Riaño Atala Sofía. Bueno, primero les vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Y bueno, la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Esta es la fórmula. Y cuando se enuncia en una forma explícita, significa que tensión es igual a corriente por resistencia o voltios, y esto es igual a amperios por ohmios. Y la ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm y aborda las cantidades clave en funcionamiento en los circuitos. Aquí tenemos una tabla donde aquí nos representa sobre el símbolo de la ley de Ohm. La tensión es la E, su unidad de medida es voltios, su rol en los circuitos es la presión que desencadena el flujo de los electrones. Y en caso de que se estén preguntando qué es la E, pues es la fuerza electromotriz. Y en la corriente su símbolo es la I, su unidad de medida es el amperio, su rol en los circuitos es el caudal de los electrones y la I es de intensidad. En resistencia su símbolo es la R, la unidad de medida es el ohmio y el rol en el circuito es el inhibidor de flujo, y pues es su símbolo de la letra griega omega. Cuando se conocen dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para calcular el tercero, y simplemente se debe de modificar la pirámide de la siguiente manera. Esta es la fórmula y estos son sus posibles despejes para poder ejecutar algunos otros problemas. Y como nota, tenemos que la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por lo tanto, para calcularla, la ley de Ohm es muy útil, y en lugar de desconectar el circuito para medir la resistencia, un técnico puede determinar la R mediante la variación sobre la ley de Ohm. Y esto sería todo de la teoría. la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las principales leyes en el análisis y estudio de circuitos eléctricos y puede ser definida como la relación entre las magnitudes de voltaje, intensidad de corriente y resistencia. El voltaje representado por la letra V, la intensidad representada por la letra I y la resistencia representada con la letra R. Asimismo, tenemos aquí las unidades correspondientes a cada una de las magnitudes para el voltaje. En la unidad es el volt, para la unidad es el amperio y para la resistencia es el ohm. Estas son las unidades estándar, pero también tenemos múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, para el voltaje, milivolts o kilovolts. Para la intensidad, miliamperios, microamperios o kiloamperios. Y para la resistencia, kiloohms o megaohms. La relación entre estas tres magnitudes se da en corriente continua o corriente directa. Aquí se presenta un circuito básico y esencial para estudiar dicha ley. Está compuesto de una fuente de voltaje, una resistencia, y a través de este circuito circula una intensidad de corriente, recordando que el sentido de corriente es el polo positivo de la fuente hacia el polo negativo de forma convencional. Aquí tenemos un triángulo. Este nos permite encontrar las fórmulas para calcular cada una de estas magnitudes. Se le conoce como el triángulo de Ohm. Si deseamos calcular el voltaje en algún circuito, solo tapamos la magnitud y la fórmula quedará intensidad por resistencia. Entonces, para el voltaje sería es igual a intensidad por resistencia. Si queremos encontrar la intensidad, tapamos la intensidad y la fórmula queda intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y si queremos la resistencia, quedaría la fórmula es voltaje sobre intensidad, y es así como se utiliza el triángulo de Ohm. Bueno, después de explicarse eso, para saber el uso que se le va a dar a cada fórmula va a depender mucho de los datos de nuestro ejercicio o problema. Usando la segunda fórmula que vemos en pantalla, la cual es la de intensidad, que es igual al voltaje sobre la resistencia, podemos enunciar otra definición de la ley de Ohm, la cual es que la intensidad
de corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que a medida que aumenta el voltaje, también aumenta la intensidad de corriente, es decir, que son proporcionales. Pero a medida que aumenta la resistencia, disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Esto es debido a que la resistencia es un elemento que se opone al paso de electrones, que en este caso es al flujo de intensidad de corriente. Otra de los parámetros importantes en el análisis de los circuitos eléctricos es la potencia. La potencia se define como potencia útil capaz de conducir calor o trabajo. Su unidad es el vatio o watt, que se representa con la letra W, y su fórmula es potencia es igual a voltaje por la intensidad de corriente. A través de la ley de Ohm se pueden encontrar otras dos fórmulas adicionales que son fundamentales para el cálculo. Es usando la ley de Ohm, y en este caso reemplazaríamos el voltaje. La potencia sería igual a la intensidad por resistencia por la intensidad. La potencia quedaría igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Esa sería una de las fórmulas. La segunda fórmula para calcular la potencia quedaría potencia es igual al voltaje, y aplicando la ley de Ohm se reemplazaría la intensidad, que en este caso quedaría potencia igual a voltaje por voltaje sobre resistencia. En este caso nuestra fórmula quedaría potencia sobre voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Estas serían nuestras tres fórmulas para poder calcular la potencia en un elemento carga. Y como ya mencionamos anteriormente, el uso de estas fórmulas va a depender de los datos que vengan en nuestro problema o ejercicio. Y eso sería todo por el video. Pasaremos con la otra compañera. La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia. Establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. Bueno, ahora vamos a seguir con conceptos importantes, iniciando por la carga. La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. La carga de un electrón es la unidad básica de la carga. La medida de la carga es el coulomb. Todo esto gracias en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Conductores. Aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente se llaman conductores. Los metales son excelentes conductores debido a la descolocación o movimiento de sus electrones en su estructura cristalina atómica. Por ejemplo, el cobre, que es usado comúnmente en cables y otros dispositivos eléctricos, contiene 11 electrones de valencia. Su estructura cristalina consta de 12 átomos de cobre unidos a través de sus electrones descolocados. Estos electrones pueden ser considerados como un mar de electrones con capacidad de migrar por el metal. Conductores óhmicos. Los conductores óhmicos son aquellos que cumplen la ley de Ohm, es decir, la resistencia es constante a temperatura constante y no dependen de la diferencia de potencial aplicado. Ejemplo, conductores metálicos. Conductores no óhmicos son aquellos conductores que no siguen la ley de Ohm, es decir, la resistencia varía dependiendo de la diferencia de potencial aplicado. Ejemplo, ciertos componentes de aparatos electrónicos como computadoras, teléfonos, celulares, etc. Aislantes. En cambio, aquellas sustancias que resisten el movimiento de la carga son llamadas aislantes. Los electrones de valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. Los cables eléctricos son un buen ejemplo del conductor aislante. El metal del interior conduce la electricidad, mientras que el recubrimiento de plástico es aislante. Corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperes. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo. Voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua.
La diferencia de la presión de agua en una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja. La diferencia de potencial eléctrico medida en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una zona de potencial alto a uno bajo. La presión del agua se mantiene por una bomba y la diferencia de potencial para la carga se mantiene por una batería. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Usando la analogía del agua, la resistencia eléctrica puede ser comparada a la fricción del flujo de agua por un tubo. Un tubo liso y pulido ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras que un tubo rugoso y lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. La resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida que se mueve de átomo a átomo por conductor. La resistencia se mide en ohms u ohmios y se representa con la letra griega omega. Bueno, eso sería todo en cuanto a este video. Bueno, nosotros vamos a explicar un problema para que después ustedes puedan resolver otro, el cual es de la ley de Ohm. Este sería el primer ejercicio, que dice lo siguiente. ¿Qué voltaje debe tener una batería para producir 0,3 amperes de corriente a través de una resistencia de 150 ohms? Para esto debemos de tener el circuito, el cual va a representar nuestro problema. Aquí, como ya lo explicaron anteriormente, la R significa resistencia, que en este caso sería 150 ohms. Y la I representa la corriente, que sería 0,3 amperes. Para esto, como ya lo dijeron, necesitamos sacar el voltaje. ¿Cómo se va a sacar? De la siguiente manera. Aquí está lo que sería la ley de Ohm y la fórmula que se va a utilizar. Para esto, la ley dice lo siguiente. La ley de Ohm es igual a multiplicar la resistencia por la corriente, que será la fórmula que vamos a utilizar. Para esto tenemos que sustituir la resistencia, que en el problema indica que son 150 ohms, por la corriente, que sería igual a 0,3 amperes. Se van a multiplicar. Haciendo esta operación salen 45, que serían 45 voltios, y este sería el valor que necesita ponerse aquí. Este valor se debe tener para la fuente de energía que se quiere representar. A continuación vamos a hablar de otro ejercicio para que ustedes lo puedan resolver. Por favor, pueden resolver este ejercicio que dice: una batería de 24 voltios se conecta a través de una resistencia desconocida. Hay una corriente de 0,2 amperes en el circuito. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Este programa se tiene que escribir en su cuaderno, y en unos minutos les voy a mandar el link en el chat para que lo puedan subir a nuestro cuestionario. Gracias.